Buenas tardes, quiero saludarte en el nombre del Señor y compartir con ustedes unas palabras de la Biblia para animar nuestras almas y para reconocer y conocer mejor nuestro Señor y cómo Él es. Así que les invito a abrir sus Biblias conmigo, por lo menos para escuchar el libro de los Salmos, Salmo 89, y voy a leer los primeros dos versículos, Salmo 89, versículo 1 y 2. Dice ella: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notaria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y hoy día quiero compartir con ustedes unas palabras de la fidelidad de nuestro Dios y cómo es Dios. Y en esta canción Él está cantando algo que Él encontró de la fidelidad de Dios. Y encontró esto por medio de su experiencia. Y mi propósito hoy día es para hablar de dos puntos. Uno, que vemos que Dios es completamente fiel y como tal podemos descansar y confiar completamente en Él, que nuestro Dios es un Dios fiel. Así que primeramente que Dios es fiel y segundo, por causa de esto nosotros podemos confiar completamente en Él. Entonces primeramente tenemos que investigar un poco qué es esta palabra fidelidad. ¿Y qué significa en la palabra de Dios? Porque a veces encontramos varias palabras y tenemos que entender las palabras primeramente. Y dice allá en la Biblia, por concordancia, el diccionario Strong, dice que es literalmente firmeza. Así que la palabra significa firmeza, figurativamente habla de seguridad o fidelidad. Y algo establecido, algo constante y verdad. Pero a raíz de todo es esta idea de la firmeza de algo que está establecido. Y vemos esto en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 12, que dice allá, hablando de, había una batalla entre Israel y Amalek, y Josué, él se fue para a la batalla como capitán, pero Moisés se quedó en el monte arriba y orando, yo creo, a Dios. Pero él, cuando elevó sus manos a Dios, ellos ganaron. Cuando bajó sus manos, ellos perdieron. Así que vino Aarón y ellos levantaron las manos, soportaron las manos de Moisés. Y dice en Éxodo capítulos 17 y 12 que las manos de Moisés estaban firmes hasta que se puso el sol. Así que esta es la idea, algo firme, establecido, cuando hablamos de la palabra fidelidad o fiel. Y en el Nuevo Testamento es más o menos igual, tiene la idea de algo confiable, algo fiel o fidelidad. Así que a raíz de todo es la palabra que expresa que Dios es alguien completamente confiable. Y de nuevo a raíz es que el creyente podemos confiar en Dios, porque a raíz de esto es la pequeña palabra fe. Y vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la idea de esto es, vemos dos palabras, es la certeza y la convicción. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en Dios, por causa de que Dios es fiel, tenemos en este caso certeza, porque Dios nunca va a engañarnos, porque Él es fiel. Y cuando estudiamos la fidelidad, una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es esto. Se trata con lo que es la inmutabilidad de nuestro Dios, que nuestro Dios nunca cambia.
Y vemos esto, por ejemplo, en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 6, habla de esto. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nuestro Dios no cambia. Nunca Dios cambia. Y en otro versículo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en Santiago capítulo 1, 17 dice esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando miramos hacia arriba en la noche y vemos la luna y las estrellas, vemos que ya por día y noche están cambiando poco a poco y pasando por diferentes estados. Pero Dios nunca está cambiando. Dios siempre es fiel. No hay variación ninguna en nuestro Dios. Siempre Dios es fiel. Y por esto, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, podemos confiar en Él. Y tenemos confianza que lo que Dios dice siempre es así. Y vemos su fidelidad en su naturaleza. En todos sentidos Dios es fiel, moralmente, prácticamente, en cada sentido Dios es fiel. Y su fidelidad extiende a cada parte de su naturaleza y de su carácter. Vemos esto en su misericordia, en su amor, en su justicia y su bondad. Cada uno refleja su fidelidad. Porque Dios no es caprichoso como los dioses de los griegos o romanos. Siempre ellos cambiaron su mente, ellos cambiaron, fueron débiles. Nuestro Dios no es así. Dios es fiel y nunca cambia. Por esto, en el libro de Hebreos, capítulo 6, 18, dice esto, que Dios no puede mentir. Dios no habla mentiras, porque Él es fiel a la verdad y no puede hablar mentiras. Y lo que es muy interesante es cuando estudiamos esta palabra, fidelidad, hay otra palabra que está usada por esta palabra en hebreo, y esa es la palabra verdad. En realidad está traducido a algunos lugares en el Antiguo Testamento, verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nunca cambia. Porque Dios es la verdad. Vemos esto, Cristo nos dijo esto en Juan capítulo 14, versículo 6. Así que vemos que Dios nunca cambia. Él es igual de todo el tiempo. Y por esto podemos confiar en Él. Y como Dios no cambia, siempre será fiel. Un versículo del libro de segundo de Timoteo, capítulo 2, 13, dice esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros somos infieles, Dios siempre es fiel. Porque la fidelidad del hombre no cambia la fidelidad de Dios. Así que dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque este es su carácter, esta es su manera. Y vemos esto en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces en el libro de los jueces encontramos Israel, en vez de obedecer a Dios, se fueron para adorar ídolos? Y ya Dios les dio a otros de sus enemigos. Pero ¿qué pasó? Ellos arrepintieron y vinieron orando a Dios y Él les perdonó. Y siempre Dios es así, listo para perdonar. Y la realidad es esto, que nadie que confía en Dios se ha avergonzado por confiar en Él. Si confiamos en Dios, no vamos a ser avergonzados porque confiamos en Él. En el Salmo 27, el salmista nos dijo esto. Por su experiencia, dice en versículo 14 de Salmo 27, aguardará a Jehová
Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué Él está diciendo espera en Jehová? ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él va a contestar. Y al final, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Y vemos también esto en el Mesías. Cuando Cristo vino, vemos en Cristo que como Dios mostró la realidad de su carácter por medio de Jesucristo. Vemos, puede decir, estas cosas en Dios, pero Cristo nos mostró en su vida cuando Él estuvo acá en la carne en Israel. Y así que el Mesías vino para mostrarnos esta realidad. Y dice en Isaías capítulo 11, versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que es como una cinta alrededor de nosotros. En este tiempo, esta fue lo que pero fue para soportar todo. Y Cristo, vemos en su vida, la fidelidad fue central a toda su vida. Porque por medio de su vida, por medio de su obediencia a Dios, Él dijo todas las palabras de Dios, Él hizo todas las obras de Dios. Al final, Él fue el primer hombre que obedeció a Dios completamente. Él fue fiel en cada aspecto a su Padre. Así que vemos esto en Cristo Jesús. Y vemos en el Antiguo Testamento algunos versículos que hablan de hasta qué nivel es la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de nosotros, a veces yo estoy tal vez fiel hasta un punto y por fin, tal vez con mis hijos o alguien en la calle, ya no más. No quiero, ya no voy a hacer nada más para ti. Pero ¿qué pasó con Dios? En el Salmo 36 y versículo 5 habla de el extento de la fidelidad de Dios, alcance de su fidelidad. Salmo 36, versículo 5, dice esto: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, hasta el firmamento. Así que vemos, y especialmente en estos tiempos, para llegar a las nubes fue para llegar a un lugar más allá que alcance de cualquier hombre. Podemos tal vez levantar mis manos 2, tal vez saltando 3 metros, aunque para mí imposible. Y tal vez yo puedo subir una escalera un poco más, pero para llegar a las nubes es imposible para mí, por mis propias fuerzas. Pero ayudarnos para entender que la fidelidad de Dios está con nosotros siempre. Dice, está allá, dice acá, alcanza hasta las nubes. Y aún más en el Salmo 89, versículo 2, ya leímos esto, dice esto: porque dije, siempre será edificado misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad o tu fidelidad. Es la palabra, tu fidelidad. Recuerdas que yo les dije que a veces está traducido verdad y ya acá es la misma palabra. Así que Dios está mostrándonos su fidelidad en el cielo, en los cielos. ¿Cómo? Well, primeramente vemos esto por medio de las planetas. Y la Tierra está girando y pasando alrededor del Sol día por día, año por año. Y nadie de nosotros estamos preocupados por esto. ¿Qué va a pasar si la Tierra deja pasar por el Sol? ¿Por qué? Porque Dios está mostrándonos por esto y por las planetas y por las estrellas su fidelidad. Pero hay algo más allá que esto. Porque Dios mostró su fidelidad principalmente por medio de su Hijo.
¿Por qué? Porque en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos dio la promesa que un día iba a venir alguien que vendrá para vencer el enemigo. ¿Y quién vino? Cristo vino. Y ya cumplió la palabra de Dios. Él venció el enemigo. Él venció el pecado. Y un día la muerte estará bajo sus pies. Y hoy en día, ¿dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra de nuestro Padre, del Padre. Él está sentado ya. Él puede decir, establecido ya, y Dios está enseñándonos que Él estableció su fidelidad a su palabra y sus obras para mostrarnos, alguien está allá que cumplió la palabra de Dios por nosotros para tener esta salvación. Nuestro Dios verdaderamente es fiel. Y vemos en Salmo 119, versículo 90, que Dios no solamente tiene este gran extento de su fidelidad, pero vemos también que es por todo el tiempo. Salmo 119 y versículo 90 dice así: de generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. En realidad es por todas las generaciones. Es su fidelidad. Y nunca va a terminar la fidelidad de Dios. Sí, un día Él va a juzgar el pecado del hombre, pero allá Él está fiel a su justicia. Pero con los hijos de Dios, Él está mostrándonos su fidelidad, y también los incrédulos, mostrando día por día que Él es fiel a su amor y misericordia, esperando a cada uno arrepentirse y confesar que Cristo Jesús es Señor. Pero ¿cuáles evidencias tenemos que Él es fiel? Vemos primeramente en su personaje. En Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4, escuchamos esto. Dice así, hablando de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad o Dios de fidelidad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es un Dios fiel. Este es su carácter. Nosotros siempre buscamos a alguien fiel. Si tenemos una empresa, buscamos trabajadores fieles. Es una característica a veces difícil para encontrar en trabajadores. Pero dice que nuestro Dios es un Dios fiel. Vemos su fidelidad en su carácter. Y también vemos esto en todo su persona. Esto es uno. Vemos esto en su carácter, su personaje. Pero segundo, vemos su fidelidad en sus obras. Salmo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. Y dice así. Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Así que vemos las promesas que dio a Abraham. Y ya cumplió su palabra. A Isaac, a Jacob. Y también vemos la fe de José cuando dijo, ya Dios les dio la promesa que iba a darles Canaán. Y les dijo, no quiero que estoy entumbado en Egipto, lleva mis huesos a Canaán con ustedes. Y ya Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel con sus obras en cada aspecto. Y ¿por qué podemos confiar en Dios que Él cumple con sus obras? Porque Dios no está limitado como nosotros. Porque Él tiene todo poder. Él tiene toda la sabiduría. El hombre, como yo, como cualquier persona, a veces con las mejores intenciones no será capaz de completar su palabra con sus obras. ¿Por qué? Porque tal vez falta algo.
pero Dios tiene todo poder, toda la sabiduría, entiende todo para cumplir lo que ha dicho. Y por esto Él es completamente confiable. Por esto, Isaías 55, y este es el lugar donde vemos que Dios es fiel. Tal vez es el lugar más importante donde vemos la fidelidad de Dios. Isaías 55, 7 dice esto: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La realidad es esto, que Dios está listo para perdonar cualquier persona que viene y para arrepentirse y confiar en Él. Dios es un Dios de perdón, listo para perdonar y largo en su misericordia. Así que vemos por sus obras. Él mostró sus obras. Es una cosa para decir algo, es otra para cumplir. Y ya como vemos, Él cumplió. Central a todas sus obras es la cruz. Y Él cumplió su palabra. Él fue fiel a su palabra. Y vemos eso en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Para pagar por mis pecados. Y así que vemos en su carácter su fidelidad, vemos en sus obras su fidelidad, y tercero vemos en su palabra su fidelidad. Y Salmo 119, 86 dice: todos tus mandamientos son fieles. Podemos confiar en su palabra porque Dios, su palabra es fiel. Isaías 25, versículo 1. Isaías 25, versículo 1, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, son fidelidad y firmeza. Increíble, estas son las palabras que hablan de la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es fiel. La palabra de Dios nunca cambiará. Vemos esto en Isaías capítulo 40. ¿Y qué significa por nosotros? La implicación, si su palabra es fiel, podemos confiar en su palabra. En Salmo 22, versículo 4 y 5, Salmo 22, versículo 4 y 5, encontramos esto. Dice, hablando de sus padres, dice: en ti esperarán nuestros padres, esperarán y tú los libraste. Clamarán a ti y fueron librados, confiarán en ti y no fueron avergonzados. Así que la realidad es esto: cuando confiamos en Dios, nunca seremos avergonzados por esto. Dios no va a dejarnos, y porque su promesa, y vemos esto por todo el Antiguo Testamento, que Dios es fiel para cumplir a su palabra. Así que, ¿qué es el efecto de su fidelidad? Si Dios es tan fiel, ¿qué es el efecto? Primeramente, vemos confianza. Y tal vez estás escuchando y pasando por varias cosas en la vida. Pero la realidad es esto: cuando aprendemos a confiar en Dios, a pesar de las cosas que están pasando en la vida, tenemos paz. ¿Cómo es posible? Porque ya sabemos que Dios es fiel. Esta semana pasada hablé con una señora y me contó algo de esto. Me dijo: Marco, yo tengo un hijo que sufrió cáncer, otro hijo pasó por otra enfermedad muy grave, y me dijo esto: a pesar de todas estas aflicciones, problemas, en medio de todo, yo tenía esta confianza que Dios es fiel. Y a pesar de todos mis problemas, yo podía pasar tranquilo por causa de esta confianza, que Dios está en control, que mi Dios es fiel y Él va a soportarme en medio de esto.
a pesar de mis problemas. Y este es el resultado de la fidelidad de Dios. Cuando entendemos esto, que Dios es fiel, cumplirá su palabra, cumplirá sus obras. Y entonces podemos confiar y estamos tranquilos a pesar de los problemas. Un ejemplo de esto es en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, y Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Voy a leer 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y tenemos que entender algo cuando leemos esto. Encontramos esto en medio de las lamentaciones de Jeremías. Y cuando leemos el libro de Jeremías, encontramos que él pasó por un montón de cosas, y mayormente cosas malas. Pero a pesar de esto, en medio de este libro, más o menos cuando encontramos Jeremías llorando, escuchamos Jeremías diciendo esto, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. A pesar de todas las cosas alrededor, este fue el testimonio de Jeremías, que Dios es fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Dios, podemos confiar en Dios. Es el primer efecto cuando encontramos problemas en la vida, que nuestro Dios es fiel. ¿Y cuáles son las implicaciones en la vida de un creyente? Primeramente pasamos al libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y vemos allá en versículo 24, 1 Tesalonicenses 5, versículo 24, dice esto: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el punto es esto: en la vida de un creyente, la fidelidad de Dios es la base de nuestra vida. Y en realidad, por esto podemos descansar, y sin esto no podemos descansar. Así que la pregunta es esto: ¿estás confiando en Dios? Porque dice acá en 1 Tesalonicenses 5:24, primeramente que Dios es fiel. El que nos llamó es fiel, 1. Pero 2, dice, el cual, el Dios fiel, cumplirá su obra en mí. Así que a veces, no sé de ti, pero a veces estoy desanimado. Mirando más o menos en el espejo, digo, ¿cuándo voy a dejar a pecar? Pero yo sé que Dios cumplirá en mí sus obras. Escuchen la palabra de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice esto: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién ha creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vemos en la confianza de Pablo, confiando en él, y dijo acá, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es tan fiel y tenemos esta esperanza. Y así que por la fidelidad de Dios, podemos tener confianza que Él completará su palabra, su obra en nosotros. Número 2, que no solamente esto, seremos con Él. Nos dio la palabra que un día estaremos con Él. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, no solamente estaremos con Él, pero seremos como Él. Imagínate, Él va a cambiarnos y un día seremos como su Hijo Jesucristo. No un Dios, pero cambiado a su imagen. Increíble. Y para darnos confianza, en Hebreos capítulo 6 y versículos 18 y 19 dice esto: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Tenemos esto, confianza. ¿Y qué es el base de la confianza? La palabra de Dios y las obras de Dios y el carácter de Dios. Por esto dice allá también, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra es esto, cuando confesamos nuestros pecados, Dios perdonará nuestros pecados. Esta es su palabra, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. No tenemos que esperar un mes, una semana, un día, una hora. Dice, cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa de Dios. Y por su fidelidad tenemos esta confianza. Cuando entro en su presencia y confesando mis pecados, diciendo, ya Dios, yo pequé en esto. Él es fiel y justo para perdonarme. Y dice también en 2 Tesalonicenses 3:3, también Él es fiel para guardarme. Pero en 1 de Corintios capítulo 10, menciona un punto muy importante, porque ya estamos en un mundo donde hay tentaciones. Tal vez una tentación para hacer algo de pecado, o tentación tal vez para tener miedo de las cosas que encontramos en la vida. Pero en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice esto, y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Vemos que Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vemos también en nuestras tentaciones que Dios es fiel. Ya pasamos por tentaciones en la vida, pero cada vez es como Dios está mostrándonos, Marco, hay una puerta por acá donde puedes escapar. Y Dios siempre es fiel, siempre hay una puerta para escapar de esta tentación. Así que ya vemos también que Dios es fiel en medio de las tentaciones. Así que al final dice que nosotros entonces debemos confiar en Él y debemos reflejar esta confianza. Porque notamos directamente a alguien que está tranquilo y a alguien que no está tranquilo. Entramos y vemos a alguien que está ya comiendo sus uñas y todo esto, nervioso y todo. Y no está confiando en la fidelidad de nuestro Dios. Y no es para decir, cuando pasamos cosas no pensamos ¿qué va a pasar? Pero el punto es, estoy listo para confiar en mi Dios. Y debemos entonces, primeramente, mostramos que ya estamos confiando en Dios. Segundo, con esto, debemos mostrar por nuestra vida fidelidad. ¿Soy fiel en mi trabajo? ¿Soy fiel con mis palabras? ¿Alguien puede confiar cuando digo algo que voy a hacer esto o no? ¿Hablo mentiras o no? Porque debemos mostrar por nuestra vida que ya también nosotros somos fieles. Y también en la palabra de Dios somos fieles para leer la palabra de Dios. Somos fieles para orar, estudiar la palabra de Dios. Somos fieles en la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos ya, como hemos visto la fidelidad de Dios y tenemos la confianza de esto, debemos mostrar la fidelidad también en nuestras vidas. Así que al final, en conclusión en esto, hemos visto que nuestro Dios es fiel. Dios es un Dios de fidelidad. Mostró esto por su carácter, por su obra y por sus palabras. Así que finalmente reflejamos esto en nuestra vida, que estamos confiando en Él. A pesar de las cosas que están pasando, confiamos en Él. Y últimamente
estamos mostrando una vida fiel también. Gracias y Dios le bendiga.